Hola a todos, vamos a continuar con nuestro desarrollo de la materia de equilibrios en disolución. Y el día de hoy vamos a mirar el tema de actividad, el concepto de actividad. ¿Qué es la actividad? Y es que la actividad es la concentración efectiva del ion, lo que realmente aparece en el equilibrio, ¿no? Cuando tenemos una solución que está con respectivos iones en el equilibrio, entonces bien podemos tener una concentración molar, pero esta no representa la concentración realmente que existe en el sistema, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es la concentración real, que va a llamarse actividad, y esta actividad va a ser igual a la concentración por el coeficiente de actividad, que es un valor adimensional, ¿no? Para soluciones bastante diluidas, menores a 10 a la menos 4 molar, este coeficiente de actividad se hace muy cercano a 1 y entonces el valor de la actividad y la concentración van a ser iguales. En función de que está este coeficiente de actividad, fíjense que es un valor que nos va a permitir corregir, ¿verdad?, la concentración para tener el valor de la actividad. Está en función de la temperatura, la fuerza iónica, el tamaño de iones solvatados y la naturaleza del solvente. Veamos. La temperatura afecta la movilidad cinética de los iones. La fuerza iónica va a modificar, obviamente, las fuerzas, o mejor dicho, va a considerar las fuerzas intermoleculares. El tamaño de iones solvatados se va a observar cuando los iones son rodeados por moléculas de agua. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de lo que ocurre en el caso del cloruro de sodio, ¿no? Entonces, va a influir mucho incluso la densidad de carga que se tenga. El sodio en sí sabemos que es positivo. Y las moléculas de agua, que son compuestas de hidrógeno y oxígeno, el oxígeno tiene un par de electrones libres, ¿no?, tanto en la parte superior o inferior cuando dibujamos en la estructura de Lewis. Entonces estos van a generar una densidad de carga negativa, ¿no? Entonces se van a ir acercando al sodio. Y esto le va a permitir al sodio ir moviéndose con facilidad o con lentitud, dependiendo el tamaño iónico del sodio. Lo mismo con el cloruro. El cloruro, a pesar de que es densidad negativa, va a ir entre comillas acercando a los iones o a los hidrógenos, ¿no?, ¿verdad?, que están en el agua. Obviamente los va a alejar a la parte negativa, que son los oxígenos, ¿no?, porque sabemos que en química positivo y negativo se atraen, pero del mismo signo se rechazan. Entonces esto le va a permitir al ion también tener mayor o menor movilidad a medida de cuántos iones o moléculas de agua estén rodeando, ¿no?, a cada ion. Otro de los componentes que afecta es la naturaleza del solvente, y esto está directamente relacionado a la constante dieléctrica, ¿no? Eso habíamos aprendido incluso en el equilibrio, ¿no?, de cómo afecta el hecho de tener agua pura o tener agua mezclada con un componente que no tiene una buena fuerza dieléctrica, ¿no?, o, perdón, una constante dieléctrica. Pensemos en respecto a la fuerza iónica, ¿no?, a las fuerzas intermoleculares que existen entre ellos, entre las moléculas que están presentes en nuestro sistema. La fuerza iónica la vamos a utilizar la nomenclatura μ y es igual a un medio de la sumatoria de las concentraciones por sus cargas al cuadrado. La carga de cada ion individual hay que tener en cuenta. Entonces, para estos cálculos hay que incluir todos los cationes y aniones presentes en el sistema. Aquí hay un ejemplo, el ejemplo 3.1. En el primer caso se tiene cloruro de potasio y en el segundo fosfato de potasio. Y en el tercer caso se mezcla el cloruro y el fosfato. Si solo tuviéramos cloruro, fíjense que los coeficientes para la disociación es 1 a 1. Un mol de potasio más 1 y un mol de cloruro menos 1. Entonces, vamos a usar la ecuación que estamos planteando. Un medio de la concentración por su carga al cuadrado. Concentración del potasio, 0,3. Carga del potasio, más 1 al cuadrado. Más, porque es una sumatoria, la concentración de los iones cloruro por la carga de cloruro. La carga de cloruro menos 1 al cuadrado. Entonces ahí 0,3 más 0,3, 0,6, dividido entre 2, 0,3. Veamos en el caso del fosfato de potasio. En el caso del fosfato de potasio tenemos 3 por 0,3. ¿Por qué 3? Fíjense que en la disociación tiene 3 moles de iones potasio. Y el fosfato no tiene más que 1
y su carga es menos 3. Entonces, de no hacer correctamente la disociación o de no escribir correctamente el compuesto, ya entraríamos en un gran conflicto. Entonces 3 por 0,3, 0,9. En el caso de la concentración de iones potasio, de los iones fosfato, 0,3, y por sus respectivas cargas. Y cuando hagamos una combinación de sales, en la combinación de sales habrá que considerar la sumatoria, ¿no? Fíjense que el ion común es el potasio, entonces vamos a tener 0,3 más 3 veces 0,3, ¿no? Al final 1,2. Para el cloruro solo tenemos 0,3 y para el fosfato tenemos 0,3. Fíjense que estamos considerando potasio, cloruro y fosfato, ¿no? Entonces todos los componentes que están cationes y aniones deben respetarse sus concentraciones multiplicadas por sus cargas al cuadrado. ¿Ven? Es sencillo. En este caso, el ejemplo 3.2 nos dice que demostremos que la fuerza iónica de una solución, y nos da la solución del sulfato de amonio, es directamente proporcional a su concentración. Entonces, para ello, no nos vamos a estresar y simplemente vamos a manejar como la concentración del sulfato C, y qué es lo que nos va a generar, ¿no? 2 veces C para el caso del aluminio, 3 veces C para el caso del sulfato, y tenemos las respectivas cargas. Al reemplazar, fíjense que la fuerza iónica depende 15 veces de la concentración, ¿no? Entonces, nos vamos a preocupar por tener un valor adecuado de concentración del sulfato de aluminio. Avancemos un poco más. Si bien ya sabemos cómo calcular la fuerza iónica, pero el objetivo de este capítulo no es conocer solo la fuerza iónica. El objetivo es calcular la actividad. Pero para calcular la actividad, que habíamos dicho que es la concentración por el coeficiente de actividad, necesitamos aprender a calcular el coeficiente de actividad. Y este coeficiente de actividad ha sido planteado por David Huckel bajo esta ecuación, que dice menos logaritmo del coeficiente de actividad es igual a una constante A, que representa la naturaleza del solvente y la agitación térmica, multiplicada por su carga al cuadrado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, dividido entre 1 más una constante B, que para el agua, por ejemplo, es 0,33, multiplicado por el parámetro del tamaño iónico y por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Como hemos dicho que el valor de A, vamos a utilizar en un sistema de agua, es una constante, este valor usualmente es 0,51. Y en el caso de B es un valor de 0,33. Todos ellos medidos a 25 grados centígrados, y en la parte inferior tenemos nuestra ecuación que representa la teoría de David Huckel para agua a 25 grados centígrados. Cuando hablamos del tamaño iónico, existen tablas como esta que nos muestra cuál es el tamaño iónico, ¿no? Entonces, fíjense que iones como el oxidrilo, fluoruro, cloruro, bromuro tienen un valor de 3, un sodio tiene valor de 4, un bario tiene un valor de 5, calcio 6, magnesio 8, aluminio 9 y un estaño, por ejemplo, tiene 11. Entonces, son valores registrados en Armstrong. Entonces, esta tabla nos va a permitir reemplazar en nuestras ecuaciones. Podemos asumir algo, y es que en la tabla 3.1 hemos visto que para el OH, o para el oxidrilo, fluoruro, nitrato, etc., el valor de alfa es igual a 3. Y como nuestra ecuación decía en el denominador 1 más 0,33 por 3, ¿qué va a ocurrir? 0,33 por 3 da 0,99, y eso es cercano a 1. Entonces podríamos escribir bajo este criterio nuestra ecuación, y además podríamos pensar que la solución es muy diluida, entonces la fuerza iónica va a ser menor a 0,01, entonces el denominador se va a hacer simplemente cercano a 1, ¿no? Entonces imagínense, 0,01 y sacarle la raíz a aquello nos va a dar 0,0001. Entonces sumarle ese valor a 1 no le va a afectar, ¿no? Es como pensar en que tengamos un quintal de papa, y a este quintal de papa, si le aumentamos una papita, va a seguir siendo el quintal, ¿verdad? No le va a afectar. Entonces, en el mismo principio, ¿no? El denominador no va a afectarle sumar 1 a la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Entonces, hay una ecuación que se llama la ecuación límite de David-Huckel. Fíjense que es dependiente solo del numerador y considera la carga al cuadrado y la fuerza iónica de la solución.
Veamos numéricamente, ¿no? Se da una solución que contiene iones plomo más 2 y nos pregunta cuál es el coeficiente de actividad. Y en el inciso A y en el inciso B es una mezcla, ¿no?, de nitrato de plomo y nitrato de potasio. Fuerza iónica ya sabemos calcular, entonces no nos preocupamos. La carga del plomo más 2, entonces reemplazamos en nuestra ecuación. El plomo, buscamos en la tabla, el plomo más 2 tiene un valor de tamaño iónico de 4. Entonces ya está todo, ¿no? ¿Verdad? Hemos reemplazado 0,51 más 2 al cuadrado, la raíz cuadrada de la fuerza iónica, en el denominador 1 más 0,33 por 4, que es registrado de tabla, multiplicado por la fuerza iónica. Entonces ahí tenemos el valor de lo que es el coeficiente de actividad. ¿Qué pasa en el inciso B? ¿No? En el inciso B hay que tener cuidado, y es que la fuerza iónica es distinta. No es igual que el inciso A. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nitrato de potasio. Al tener el nitrato de potasio, vamos a tener una fuerza distinta y el resto se va a mantener. Y fíjense que tenemos ahí el coeficiente de actividad. Ahora, el ejemplo 3.4 en esta línea de pensamiento de ver qué ocurre, dice, asumamos algo. Asumamos que alfa, el tamaño iónico, es igual a 3. Y apliquemos la ecuación de ley límite de Debye-Hückel. Entonces, aplicamos nuestra ecuación y vemos qué tal, cuánto queda el nuevo valor. Al hacer aquello, al comparar, la diferencia es menor al 10%, ¿no? Entonces, gracias a que el plomo tiene un tamaño iónico de 4, comparado con el de 3, no es mucha la diferencia. Entonces, probablemente es por eso que su efecto ha sido bastante pequeño, ¿no? Entonces, en caso de una emergencia donde no tengamos a la mano la tabla, podemos usar esta ecuación límite de Debye-Hückel sabiendo que hay un error. Pero en muchos casos nuestro error va a ser bastante pequeño. También hay una ecuación denominada la ecuación modificada de Davis, en la cual supone que la fuerza iónica sea mayor a 0,1 y muy cercana a 0,6. Entonces, fíjense que al término o a la ecuación de Debye-Hückel hay un término que le resta, que es 0,10 de la carga al cuadrado por la fuerza iónica, ¿no? Entonces, con el tiempo se han ido tratando, ¿no?, de acercarse más las ecuaciones, acercarse más de lo teórico a lo real, ¿verdad? Ahora, también hay los denominados solutos moleculares, y es que algunos solutos, cuando se colocan en agua, se forma una solución, y en estos casos estamos hablando, para un ejemplo, una solución de azúcar, ¿no? Sabemos que el azúcar, cuando dispersamos en una taza, se solubiliza, pero no tenemos iones, ¿no? No tenemos iones de hidrógeno o de glucosa o de sacarosa, etcétera, ¿no? Entonces, para ello necesitamos buscar ecuaciones empíricas, ¿no? Y buscar constantes de proporcionalidad entre el coeficiente de actividad y la fuerza iónica. En laboratorio se puede medir la fuerza iónica y el coeficiente de actividad se puede hacer una estimación, entonces, con la concentración. Entonces, ahí se halla una constante de proporcionalidad o denominado coeficiente salino, que por lo general son menores a 0,1 y son mayores a 0,01. Para completar esta idea, es necesario ver el tema de la constante termodinámica de equilibrio y el efecto del ion diverso. ¿A qué me refiero? ¿No? Si expresamos una ecuación de equilibrio clásica, A más B produce C más D. Ahora, en el concepto de usar la constante de equilibrio, podemos expresarlo en función de actividad. Si la actividad sabemos que es igual al coeficiente por la concentración. Al multiplicar eso y reemplazar en nuestra ecuación de la constante termodinámica, que en el libro encontramos en tablas, en la página 294, esto ya vienen registrados, por ejemplo, a 25 grados centígrados las constantes termodinámicas para distintas reacciones, ¿no? Entonces, al reemplazar, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esta constante Kc es igual a la constante termodinámica multiplicado por los coeficientes de actividad. Fíjense que aparece en forma inversa a lo que siempre hemos escrito, porque es por un tema de despeje nada más, ¿no? Entonces,
en el numerador aparece los reactivos y en el denominador aparece los productos. Obviamente esto va a ser igual a 1 o va a ser un caso ideal siempre que no haya efecto entre sí, que no haya restricciones en su movimiento por iones de soluto vecino, ¿no? Lo que hemos aprendido. Que, por ejemplo, la fuerza iónica no sea un valor que pueda modificar las propiedades de nuestra solución. Para una solución donde la fuerza iónica es menor a 0,1, entonces se puede usar la ecuación de Debye-Hückel y se puede hallar obviamente el coeficiente de actividad y junto con las tablas se puede hallar el valor de Kc. Esa es nuestra ventaja, ¿no? Estamos preocupados de cómo hallar Kc. Para soluciones menores a 0,1, entonces, a lo que mencionábamos previamente, podemos hacer también un poco de álgebra y un poco de propiedades de logaritmos, ¿no? Entonces, podemos sacar el logaritmo y podemos aplicar las propiedades del logaritmo, ¿no? Si en logaritmos tenemos un exponente, ese llega a ser el coeficiente, y una suma de logaritmos es una multiplicación, y una resta de logaritmos es una división, ¿no? Entonces, ahí está, hemos aplicado. Y además hemos aprendido previamente que menos logaritmo de una propiedad es igual al P de esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, el pH. El pH es menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Entonces, bajo ese principio, aplicamos signo negativo a todo y menos logaritmo, ¿no? Entonces, se va a volver pKc es igual a pK y reordenando nuestros términos. Entonces, vamos a usar nuestra ecuación de Debye-Hückel y vamos a colocar, donde es logaritmo, vamos a colocar lo que hemos aprendido, el 0,51 por la carga al cuadrado por la fuerza iónica, ¿no? Con su respectivo denominador. Además, vamos a suponer algo, que todos son cercanos a 3 en tamaño iónico, entonces por lo tanto su denominador simplemente va a ser 1 más la fuerza iónica al cuadrado. Al hacer aquello, fíjense qué está ocurriendo. Nuestra expresión simplemente depende de la fuerza iónica y de una constante n. Y esta constante n depende del coeficiente estequiométrico y depende de la carga al cuadrado respectivamente. Entonces, para calcular el valor de Kc, simplemente habrá que tomar la constante termodinámica registrada en tablas, medir la fuerza iónica y conocer para cada ion sus cargas, ¿no? Entonces, es eso, sencillo. A nivel laboratorio es gran chance de poder conocer el valor de Kc. Aquí hay un ejemplo, el ejemplo 3.5, nos da un electrolito débil, AB, se disocia en A más y B menos, nos da la constante termodinámica de equilibrio y nos pide que calculemos la constante Kc. Entonces ya podemos aplicar, ¿no? Kc va a ser igual a K. Ahora, debería ser el coeficiente de actividad de AB, pero como el coeficiente de actividad AB se trataría de un sólido para generar A más B y A más, mejor dicho, y B menos, entonces por lo tanto sería igual a 1. Y tenemos ahí los respectivos coeficientes de actividad. Entonces reemplazamos y miramos el valor de Kc. Ahora, si consideramos A más B menos X, porque nos pide en el inciso B el porcentaje disociado, entonces nos va a interesar saber X con respecto a la concentración inicial. Entonces, es lo que hemos aprendido, ¿no? Ahora, con el nuevo valor de Kc que hemos calculado previamente, el valor de Kc que nos están dando, podemos reemplazar en los valores, ¿no? Entonces, Kc nos dice 2 por 10 a la menos 8, A más B, A más, mejor dicho, y B menos, XX, el inicial 1 por 10 a la menos 4 menos X, y debemos resolver una ecuación cuadrática. Al resolver la ecuación cuadrática tenemos el respectivo valor. Ahí tenemos el porcentaje disociado. Entonces, con el nuevo valor, ¿cuánto ocurriría? ¿Qué pasa si consideramos ahora el caso del nuevo valor de Kc? Y vemos cuánto es lo que sale. Entonces, fíjense que ha cambiado, ¿no? Prácticamente casi ha doblado el valor, ¿no? Ha aumentado, mejor dicho, un 54% gracias a la presencia de
la fuerza iónica. Entonces, este es, desde el punto de vista práctico, una ayuda, ¿no? Estamos permitiendo de que se disocie en mayor proporción cuando introducimos algo que aumente la fuerza iónica. Aquí tenemos un caso para ver esto de la última parte que vimos de ecuaciones. Nos dice, calculemos o encontremos, mejor dicho, ecuaciones de pKc para la disociación del cloruro de plata, del cromato, mejor dicho, de plata, y para las etapas del ácido fosfórico. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir correctamente. Eso nos va a permitir encontrar los coeficientes estequiométricos correctos, sus cargas correctas y reemplazar en la ecuación, que no es complejo, ¿no? La carga para lo que nos interesa, que vamos a reemplazar, ¿no? Y ya está, ¿no? No hay mucha complejidad, ¿no? 0,51 por menos 2, entonces menos 1,02. Hallamos n para el inciso B, reemplazamos, ¿no? Menos 6, 0,51 por menos 6, menos 3,06. ¿No? No es complejo, no es difícil. Y para el ácido fosfórico, como tiene 3 casos, entonces habrá que hacerlo para cada uno, ¿no? El valor de equilibrio para cada disociación, para la primera, para la segunda y para la tercera. Y por último, este ejemplo 3.7 que nos pregunta cuál es el valor de pKc del ácido carbónico. Nos da el valor de la fuerza iónica y nos dice además que el valor de pK2 es igual a 10.33. Entonces, como ya hemos aprendido, tenemos el valor de pK, tenemos el valor de n que podemos calcular a través de la correcta ecuación escrita y la fuerza iónica que se nos ha dado. Con eso simplemente calculamos el nuevo valor de pKc2, que es 9.96. ¿No? Entonces, donde pensamos que ese valor es mucho menor al valor de pK2 registrado en las tablas termodinámicas. Entonces, con esto tenemos nuestra práctica número 3 de nuestro libro y son 6 ejercicios. De ahí he tomado uno solo para ir ilustrando lo último, ¿no? Lo último de estas ecuaciones que habíamos hablado en términos de usar propiedades de logaritmos, usar un poco de álgebra, ¿no? Entonces voy a tomar el ejemplo 3. Bueno, el ejercicio mejor 3.55 y nos dice para la solubilidad del cloruro de plata y dice qué pasa si tenemos una fuerza iónica, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Se altera cuando adicionamos cloruro de sodio o nitrato de sodio. Lo primero que tenemos que hacer es, como hace un momento, ¿no? Expresar el valor de Kps y después ahí expresar el valor de Kc. Y al tener esta expresión de Kc, fíjense que podemos hacer lo mismo que hace un momento. Podemos asumir que el tamaño iónico es igual a 3 y usamos las ecuaciones de Debye-Hückel para reemplazar en cada uno. Al hacer aquello, vamos a tener una expresión que queda en función de Kps y la fuerza iónica. Como la fuerza iónica es un medio de la sumatoria de concentraciones por las cargas al cuadrado, entonces todos estos iones habrá que considerarlos. Entonces pK va a estar en función de la fuerza iónica. Entonces, ¿cuál era nuestra pregunta? Corroborar que este valor de pK esté en función de la fuerza iónica y es verdad. No importa si tengamos cloruro o nitrato, ese nos va a afectar la fuerza iónica y eso a su vez nos va a permitir calcular el valor de la constante Kc. Es eso, señores. Espero que haya sido bastante ilustrativo y con ello hemos terminado el capítulo 3. Dejo a ustedes que puedan practicar del capítulo 3 los ejercicios, ¿no? Nos vemos la siguiente clase. Chao.